Tengo en mis manos la revista El Gráfico del 26 de julio de 1966. El número es 2442. Es todavía la época en la que las tapas del Gráfico eran fotos blanco y negro coloreadas. En este caso son los jugadores de la selección de Argentina que se despidieron el sábado anterior del Mundial de Inglaterra al perder 1-0 con el anfitrión. Y en la foto se ve el césped verde, el cielo celeste y los jugadores con la camiseta celeste y blanca. Se reconoce a Ratín, al arquero Roma, a Perfumo, a Marzolini, que está con un pelo rojo inédito, y atrás una tribuna en blanco y negro porque es una foto coloreada. El título de la tapa es Bravo Argentinos, porque destacan la performance del equipo argentino en ese mundial, que se fueron en cuartos de final, pero habían dado una buena imagen, porque era el primer mundial desde el primer mundial en el año 30, en el que Argentina competía de igual a igual y avanzaba y le iba razonablemente bien. Más chiquito, en la tapa se lee ganadores aún vencidos, señores del coraje, grandes en el mundo. El tono es claro, elogioso hacia lo hecho por la selección argentina, sobre todo en cuanto a la tenacidad de su participación en ese mundial. La revista tiene color en la tapa y en el interior tiene muy poquito, tiene algunos toques de rojo, pero el resto es todo en blanco y negro, salvo la tapa, la contratapa y sus retiraciones, porque es toda la misma hoja impresa a color. Y en la retiración de tapa tenemos un aviso a color de Coca-Cola, donde se ve un plato de albóndigas, un vaso lleno de hielo y una botella de Coca-Cola que está puesta para llenar ese vaso y para acompañar las albóndigas, con la particularidad de que la Coca-Cola es bastante roja, a pesar de que todos sabemos que la Coca-Cola es negra. Sin embargo, si se fijan en los avisos de Coca-Cola, nunca es negra. En general es amarronada, porque cuando le sacan fotos a la Coca para los avisos, se ocupan de o aguarla o ponerle Sprite o algo por el estilo, para que no se vea negra. Porque después de todo, Coca-Cola es un producto originario de Atlanta, Georgia. El texto de la publicidad, que en general es una época que las publicidades tienen texto, dice: fiesta, almuerzo o cena, quizá una reunión familiar, siempre chispeante Coca-Cola, naturalmente en cualquier tamaño, en cualquier momento, en cualquier lugar, Coca-Cola refresca mejor. Y el aviso cierra con un recuadro en el ángulo inferior derecho con el eslogan de la marca en esa época, que es todo va mejor con Coca-Cola. La revista propiamente dicha arranca con un editorial del director Carlos Fontana Rosa, que habla del partido de Argentina, o mejor dicho, del Mundial de Argentina en el 66. El título es Sobre las brasas y dice que hay varios aspectos a analizar. El primero es Argentina hasta el partido con Suiza. El segundo es el arbitraje de Argentina-Inglaterra y la expulsión de Ratín. El tercero es los errores y méritos del equipo argentino en ese partido. ¿Qué fútbol jugó? Y el cuarto es Argentina-Inglaterra, comportamiento y saldo, positivo o negativo. Esto es lo que se encargará la revista, entre otras cosas, de desarrollar. Y lo desarrolla ya en la página siguiente con una nota que firma Juvenal desde Londres, titulada La más digna de las derrotas, que tiene, por si uno no tiene ganas de leer el texto, un recuadro, un fondo negro, que dice: ¿por qué no se ganó? 1, por un arbitraje parcial, 2, por la expulsión de Ratín y 3, por no jugar más que para el 0. Tiene una imagen de un chico, un dibujo, que dice: Ponchito personificó para el gráfico la participación argentina en el Mundial. Hicimos 3 imágenes del gauchito símbolo: reflexivo, que se utilizó en los momentos de duda de la gira previa; sonriente, para las jornadas de triunfo; y sollozante, para los días de derrota. Pese al contraste frente a Inglaterra, optamos por la imagen de Ponchito sonriente, porque siempre estaremos alegres todos los argentinos si un equipo nacional cae con la dignidad y la vergüenza con que lo hicieron los bravos que lucharon en Wembley. Ahora, ese es el mensaje de este niño Ponchito y de la tapa, pero si uno lee la nota, Juvenal tiene otras cosas para decir. Dice, por ejemplo, que Argentina se quedó demasiado en el fulbito de la media cancha. Mientras estaba Ratín y mientras no estaba, siempre nos faltó audacia para arriesgar más en los intentos con cierta carga de profundidad. Fue correcto comenzar respetando a los ingleses por su buena preparación física y su agresividad para atacar con gran continuidad, equivocándose mucho pero buscando siempre. Así lograron su gol con el consabido centro sobre el área y aprovechando bien Hurst, la única indecisión importante de Perfumo y Roma en el partido.
Pero lo más interesante son los últimos 3 párrafos de la nota de Juvenal, que los voy a leer completos porque esto es lo que decía Juvenal en el momento, esto es lo que salía en el gráfico pocos días después de que se jugara este partido. Tenemos la certeza de que nuestro objetivo final era el revolcón de una moneda para decidir el ganador después de 120 minutos sin goles. Porque en esa época no existía la definición por penales, si empataban iban al alargue y si terminaba empatado el alargue se tiraba una moneda. Y eso le quita grandeza, significación, audacia de concepción y de ejecución a una performance honrosa, muy superior a las anteriores de Argentina en la Copa del Mundo. Las performances anteriores de Argentina en la Copa del Mundo se refiere a la del 58, donde Argentina pierde con Alemania, que era el campeón defensor, no es deshonroso eso, pero después pierde 6-1 contra Checoslovaquia en su último partido, y Checoslovaquia ni siquiera pasa el grupo. Entonces esa derrota por 6-1 le sacó un montón de confianza a Argentina, porque Argentina venía después de haber jugado el Mundial del año 30, el primer Mundial, donde jugó la final contra Uruguay en Montevideo. Argentina compitió por problemas internos con un equipo amateur en el año 34, donde jugó un partido y se volvió, y a partir de ahí no compitió más en los mundiales. En el 38 no quiso ir a Francia porque Argentina suponía que le correspondía el honor de organizar el mundial y decidieron que si no lo hacíamos nosotros no vamos. Después hubo 2 mundiales que no se hicieron por la guerra y después de la guerra se jugaron el 50 y el 54 y Argentina eligió no competir. Con excusas, con razones que fueran, pero Argentina no compitió. Y Argentina tenía razones para pensar que tenía un equipo muy competitivo. Ganaba un montón de campeonatos sudamericanos, lo que hoy es la Copa América. Cuando jugaba la selección argentina era respetada. Cuando jugaban equipos argentinos en el exterior les iba razonablemente bien. Pero Argentina no competía en los mundiales. Cuando se volvió a los mundiales, en el Mundial de Suecia 58, muchos pensaban que se iban a comer crudos a todos y se encuentran con la derrota contra Checoslovaquia 6-1 y eso es un golpe muy grande a la autoestima del fútbol argentino en general. Empiezan a aparecer revolucionarios de la táctica, empieza a aparecer gente que dice que la preparación física argentina no es buena con respecto a la europea, de que estamos atrasados en la táctica, de que tenemos que tener nuevas técnicas de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer entrenadores extranjeros en los clubes argentinos. Hay toda una inseguridad que se transmite porque de pronto Argentina había competido y le había ido mal inesperadamente. Entonces en el Mundial del 58 Argentina se va de esa forma y en el 62 en Chile Argentina también se va en la primera ronda sin grandes escándalos y sin grandes humillaciones, pero no pasa el grupo. Entonces cuando va a Inglaterra en el 66 le toca España, Alemania y Suiza en el grupo y empata con Alemania, que sería el subcampeón del Mundial, y le gana a España. Primero le gana a España, después empata con Alemania, después le gana a Suiza para terminar el grupo y se va frente a Inglaterra en un partido con un arbitraje sospechado, con una cantidad de maniobras y cosas que veremos exploradas acá, pero cuando Juvenal se refiere a que la performance argentina es muy superior a las anteriores, se refiere a eso. Sigue diciendo, lo hecho frente a Inglaterra, con Ratín o sin él, alcanza para no perder, nunca para ganar. Posiblemente con el equipo completo hubiera sido otra cosa, aunque no estamos muy seguros de ello porque si bien hemos superado el complejo de enfrentar a los europeos, todavía no logramos vencer nuestra ya inexplicable inferioridad en cuanto a predisposición ganadora. Planteamos el partido para aguantar y allí nos quedamos, aceptando lo que el partido nos ofrezca dentro de esa tesitura, pero sin forzar algo diferente, algo más enérgico, ambicioso. Un párrafo final para censurar con la máxima severidad el mal comportamiento deportivo que lamentablemente mostramos en Wembley después de haber sido ejemplo de buena conducta en la vida diaria de la delegación mientras vivió en Birmingham. La pérdida de tiempo tras la expulsión de Ratín y ese final con Pastoriza agrediendo al árbitro y Onega escupiendo al comisario del partido no se pueden justificar. Aun cuando haya sido la reacción ante el clima de injusticia que provocó el arbitraje, no podemos bajo ningún concepto amparar ese tipo de actitudes que terminan por quitarnos la razón y hacernos quedar mal. Es decir que, según dice Juvenal, Argentina no salió a ganar el partido contra Inglaterra, salió a buscar el empate y encima se vio perjudicada por el arbitraje, que no era algo que estaba fuera de los planes especialmente. La nota de Juvenal tiene 2 recuadros que vale la pena mencionar. Uno dice Casa Rosada y hay una foto de Juan Carlos Onganía, que era el presidente de facto que había derrocado a Ilia un mes antes, y dice: al equipo argentino, la brillante campaña realizada, vuestro coraje y espíritu de lucha os hacen acreedores al jubiloso recibimiento con que os esperan el pueblo y el gobierno de la patria. Firmado Juan Carlos Onganía, presidente de la Nación. Esto va
en el mismo tono de el bravo Argentinos de la tapa, que ignora lo que dice Juvenal que pasó al final del partido, en el que se descontrolaron y empezaron a escupir y a agredir. Y es probable que tenga que ver con un tono comunicativo del nuevo gobierno militar de vamos a tener orgullo por nuestro país, por nuestro equipo, por todo lo que simbolice a la Argentina. Este gobierno de Onganía es un gobierno que tenía una carga corporativa muy grande, un gobierno, por supuesto, autoritario, que, entre otras cosas, consagró a la Argentina a la Virgen de Luján, que no sé bien qué significa eso, pero hay una cosa marcada de vamos a respetar a las autoridades de la iglesia, de las Fuerzas Armadas, de arriba para abajo, todo, y vamos a mostrar fuerza y templanza, existan o no. No nos importa tanto eso, nos importa la imagen que tenemos de nosotros. Este es el mundial en el que acá en la revista no aparece la frase, pero la frase que quedó de Argentina en el 66 y en varios de esos acontecimientos era que Argentina era el campeón moral, y el campeón moral es porque le robaron el partido contra Inglaterra o el que fuera. Y resulta que cuando uno se pone a ver hay matices, y acá dice Juvenal que Argentina jugó para terminar 0-0 y tirar una moneda y terminó perdiendo 1-0, cosa que a uno le puede pasar cuando el objetivo es ese y también cuando el objetivo es ganar. El otro recuadro, del otro lado de la doble página, dice, todo en mayúsculas: Ezeiza es una cita de honor para el deporte argentino. Los futbolistas albicelestes merecen la gran recepción que se han ganado en Inglaterra. Esto yo creo que tiene que ver con este asunto del mensaje del gobierno de Onganía, o por lo menos el tono, no tiene que ser organizado por Onganía, sino que cuando la selección argentina volvió del Mundial de Suecia en el 58, se encontró en Ezeiza con una recepción hostil, le tiraban cosas, la gente los agredía, y acá quieren armar una recepción triunfal ante un equipo que tuvo un papel digno, que le ganó a España, que pasó de ronda, que hacía 36 años que no se pasaba de ronda, pero quieren envalentonar eso y quieren convocar a una manifestación positiva en Ezeiza cuando vuelve la selección argentina, en lugar de dejar que eso ocurriera espontáneamente, que es poco probable que ocurriera, porque una cosa es salir campeón del mundo y otra cosa es volverse dignamente en cuartos de final. Me hace acordar a cuando volvió la selección en el 2010, cuando la dirigía Maradona, y perdieron 4-0 contra Alemania en cuartos de final también, y que se armó toda una recepción en Ezeiza para recibir a los jugadores en el micro y acompañarlos y qué sé yo qué, y era claramente algo que quería mostrarse como, mirá, o sea, los recibieron triunfalmente como si no hubieran terminado perdiendo por goleada en el último partido del Mundial. Y ahí hay un artificio que se ve claramente y que no sé si les dio resultado en este caso, porque no tengo referencias a alguna recepción en Ezeiza triunfal, pero no perdemos nada con intentarlo. El no ya lo tenemos. Después viene otra nota titulada Los 11 frente a Inglaterra, que es la tradición del gráfico de hacer un comentario sobre la actuación de cada jugador en un partido de Argentina del Mundial, que ya se remonta por lo menos a esta época. Y los 11 fueron Roma, Ferreiro, Perfumo, Marzolini, Albrecht, Ratín, Gonzalito, es decir, González, Solari, Onega y Artime y más. 11 en total. Y son 11 en total porque en esa época todavía no había cambios. Los cambios recién se incorporaron a los mundiales en el 70. Entonces los 11 que empezaban eran los 11 que terminaban. Y si había alguien que se lesionaba, el equipo quedaba con uno menos. Así se jugaba en esa época. La siguiente página es interesante, es la prensa extranjera. Tenemos opiniones de distintos periodistas de medios extranjeros. Voy a leer 2 o 3. Francisco Capote de Europa Press de Madrid dice: el arbitraje fue sin duda parcial, favorable a los ingleses, pero no sé si Argentina habría ganado aún con 11 hombres. No correspondía a la expulsión. Pierre Albert de la Républicaine Lorraine de Metz, Francia, MTEZ, no sé cómo se pronunciará, dice: los argentinos indispusieron al referí con sus teatralidades y luego este los perjudicó. Normalmente el partido terminaba 0-0. Y por último, el último que voy a leer es Monsieur Mesmer de Le Figaro de París. Dice: el referí estuvo bien. Ratín mereció la expulsión por sus 2 amonestaciones anteriores. Acá cuando dice amonestaciones no se refiere a tarjetas amarillas, que tampoco existían en el 66, y se supone que la razón por la que se incorporaron al fútbol, hay quien dice que es este partido de Argentina-Inglaterra, donde hubo problemas de comunicación y entonces inventaron un código para que el árbitro pueda decir claramente con una tarjeta: estás expulsado o estás advertido.
Y abajo hay un apartado que dice: el partido Argentina-Inglaterra fue arbitrado por un alemán. El que jugaron Alemania-Uruguay en Sheffield por un inglés. El alemán echó a un argentino, el inglés a 2 uruguayos. Podría ser una expresión de inconducta sudamericana, o a lo mejor de solidaridad con intercambio de atenciones entre 2 europeos. Lo innegable es que nombrar a jueces de países participantes en los cuartos de final para dirigir esos partidos es una inmoralidad. Se presta a suspicacias de todo tipo que los hechos, en alguna medida, han contribuido a alentar. Y este es el asunto. Lo que dicen los argentinos de que nos robaron el partido no se puede desestimar del todo, porque es muy sospechoso cuando ponen a un alemán a dirigir Inglaterra y a un inglés a dirigir Alemania, y esto de son países que están compitiendo. Y aparte, no solo eso, sino que se habla de que los dirigentes argentinos fueron a la hora que se suponía que se tomaba la decisión de qué árbitros se designaban y se encontraron con que ya los habían designado. El presidente de la FIFA era inglés y entonces no querían que la copa se les escapara porque Inglaterra, esta es la única copa del mundo que ganaron. Hay toda una carga de cosas. También es una época en general de arbitrajes localistas. Si uno ve crónicas de partidos de Copa Libertadores de la época y de unos cuantos años después también, se va a encontrar con eso, se va a encontrar que hay que evitar hacer cosas que parezcan penal cuando uno juega de visitante, cosas así, porque hay un localismo, y también es posible que tenga que ver con la razón por la que los partidos en esas copas son de ida y vuelta y los dos son locales una vez. O sea, no hace falta decir esto es una conspiración, se juntaron todos para favorecer a Inglaterra o para perjudicar a Argentina, lo que uno tenga ganas. Puede haber pasado, pero eso no prueba las cosas. El tema es que era un manejo desprolijo, como siguió habiendo manejos desprolijos después. Por ejemplo, los que permitieron que Argentina en el 78 jugara por un lugar en la final contra un equipo ya eliminado, sabiendo cuántos goles tenías que hacer. Ahí no hace falta una conspiración de la CIA, los militares, la FIFA, etcétera, 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 para que pase lo que pasó. Puede haberla habido, pero los hechos se explican sin eso. En la siguiente página destacan a Silvio Marzolini, el defensor de Boca, el mejor número 3 de la zona, que fue destacado por la prensa internacional porque aparentemente jugó muy bien en los partidos del grupo. Y acá destacan, dice, sí, tenemos un fenómeno. 110 millones de pesos ofrecieron por Silvio Marzolini, el mejor número 3 de la zona, y hablan de que el defensor fue muy bien valorado por la prensa internacional. Y dice, el presidente de Boca, Alberto J. Armando, decía con gran orgullo que había recibido una oferta de $500.000 por parte de un emisario desconocido, que según los cálculos actuales alcanzan a más o menos 110 millones de pesos argentinos. Por un lado, esto significa que era necesario explicar cuánto eran $500.000 en pesos argentinos, cosa que en otras épocas no sería tan necesario. Y por otro lado, la referencia que podemos tomar es que esta revista tenía un precio de tapa de 40 pesos. Así que 110 millones de pesos equivale a comprar 2.750.000 revistas El Gráfico. Es un dinero. En la página siguiente tenemos Dentro y Fuera de Wembley, que son historias misceláneas sobre el Mundial. Vamos a encontrar varias notas así durante la revista, pero acá, por ejemplo, dice: prensa imparcial. Esa flema británica que leímos en todas las novelas de Sherlock Holmes es mentira, y esto no va con sentido ofensivo. Simplemente nos fortalece saber que ellos también son apasionados y que en algo se nos parecen, a pesar de todo el peso de la tradición. No sé a qué tradición se refiere, porque siempre nos parecimos bastante, pero hay una percepción de que no. Hubo alguien por allí, en un matutino, que debajo de la foto de Kreitlein, el árbitro alemán, nos calificó como animales, fuera de otras adjetivaciones de tono subido. La palabra figura con signos de admiración, refrendando el generoso calificativo de Mr. Ramsay. Mr. Ramsay es Alf Ramsay, el entrenador inglés, que es famoso, que llamó a los argentinos animals en alguna circunstancia que no sé exactamente cuál es. Es posible que sea al final del partido cuando se descontrolaron. Pero uno de los apartados, que se llama Distintos tipos de fouls, es el más revelador. Dice: Rudolf Kreitlein, el árbitro de este match histórico, mostró una particular apreciación por los fouls que se cometían en el campo. Mientras los argentinos exigían libretas de anotaciones, es decir, existía la costumbre de que el árbitro anotaba los fouls que cometían distintos jugadores cuando no había tarjetas amarillas. Los argentinos exigían libretas de anotaciones, llamados de atención y dedo índice de tono intimidatorio. Los ingleses ni siquiera o apenas el gasto de oxígeno para que suene el silbato. Lo más destacado de este extraño Mr. Kreitlein
es que en una reunión de prensa explicó que en el reparto estadístico de fouls a Argentina le correspondieron 15, mientras que a Inglaterra 39. Como risueño corolario, este alemán occidental declaró en rueda de prensa que, teniendo en cuenta la cantidad de alemanes residentes en la Argentina, Ratín tenía la obligación de saber hablar alemán en vez de solicitar la presencia de un intérprete. Esto se refiere a unas cuantas cosas. Primero, que la expulsión de Ratín no viene por una infracción, sino porque Ratín, siendo el capitán, quería protestarle al árbitro que estaba cobrando más para Inglaterra, y entonces se señalaba la cinta de capitán y pedía un intérprete para poder conversar con el árbitro. ¿Qué objetivo tenía eso? No sé muy bien. Aparentemente tenía instrucciones de hacer eso del técnico de la selección argentina, que era Juan Carlos Lorenzo, y esto, si fuera así, tiene lógica dentro de la idea esta de vamos a empatar 0-0 y tirar la moneda. Entonces Ratín le pidió un intérprete vehementemente al árbitro y el árbitro se cansó y lo echó. Pero claramente el árbitro tenía preconceptos importantes respecto de Argentina, porque se refiere a la cantidad de alemanes que hay en Argentina, es decir, está hablando de los nazis que trajo el peronismo y también la dictadura previa de la que surge el peronismo al final de la guerra, donde Argentina le dio refugio a un montón de criminales de guerra nazis que durante años o décadas vivieron libres como si fueran argentinos, y generó una reputación de Argentina en el mundo con respecto a eso muy grande, porque si uno ve cualquier referencia en cultura popular a Argentina, por ejemplo en la película Yellow Submarine, cuando los derrotan a los malos, disculpen si les arruino la película, los malos dicen, uy, ¿a dónde nos vamos a ir? Y uno dice, Argentina. Hay un montón de referencias así, y esa es la reputación internacional que se ganó Argentina cuando, vamos a decirlo, Perón trajo a un montón de criminales nazis para refugiarlos. Y también tiene que ver con una retirada de Argentina del diálogo internacional en el siglo XX, en la mitad del siglo XX. Si uno mira, por ejemplo, las películas de Gardel de los años 30, están filmadas por estudios de Hollywood, por Paramount y alguno así, que era la época que recién empezaba el cine sonoro y trataban de hacer películas sonoras para distintos mercados, pero significa que consideraban a Argentina como un mercado importante, que valía la pena hacer películas con estrellas de ese país. Por más que se venderían a toda América, decidían tener una presencia muy concreta en Argentina. Después eso deja de pasar, Argentina se cierra sobre sí misma, al mismo tiempo que después de la guerra, sobre todo Estados Unidos levanta muchísimo su importancia cultural en todo el mundo, y entonces medio que Argentina desaparece del plano internacional, y una de las grandes noticias que involucraron a Argentina después del año 50, digamos, es cuando encontraron y detuvieron a Eichmann, criminal nazi buscado por la justicia internacional, viviendo lo más tranquilo en el Gran Buenos Aires. Probablemente ese hecho es el que genera la reputación de Argentina como un refugio de nazis, pero a ese hecho lo ayuda que de verdad se la usó como refugio de nazis con la complicidad de los gobernantes de Argentina por el 45-46, por ahí. Y eso genera estos preconceptos como el que tenía este árbitro alemán, que probablemente lo usara de excusa cuando le preguntaron, pero no significa, o sea, el asunto es, eso es lo que pensó cuando le preguntaron, significa que estaba en su cabeza y de algún lado lo tenía en cuenta. Son cosas que pasan. En la siguiente página tenemos toda la semana, que son las formaciones de los partidos del Mundial que abarca este número del gráfico, que como la revista es semanal, son unos cuantos partidos, y que yo sepa no hay ediciones especiales entre semana en esta época todavía, como hubo sí después, por ejemplo, en el 90 o en el 86. Y tenemos las formaciones de los equipos en los distintos partidos, rodeada de publicidad, por ejemplo, pantalones a medida por 790 pesos, un instituto de karate y judo, una publicidad de coñac consular que dice que no todos los coñacs son iguales, a pesar de que todos se toman en copas como la que muestran en una foto, se estacionan en los mismos barriles, están hechos con métodos tradicionales, pero el de ellos es distinto. Y hay un recuadro que dice: la gran distinción. 2 representantes de la prensa inglesa entregan a Silvio Marzolini el trofeo por haber sido considerado el mejor jugador de la serie. Entiendo que la serie es el grupo de Argentina, Alemania, Suiza y España. Y el trofeo que le están entregando no se ve bien, la foto es chiquitita, pero se parece mucho a un mate. Así que es la primera versión del premio Chamigo.
En la siguiente página está el análisis del partido Argentina-Suiza, que fue el último partido del grupo. Dice, con esto alcanzaba y significó quedar entre los 8 mejores. Argentina ganó su último partido en el grupo, clasificó segunda, no por diferencia de goles, porque había empatado con Alemania y ganado los otros 2. Alemania también le había ganado los otros 2, pero no se usaba la diferencia de goles, sino el cociente de goles, el goal average, que en vez de restarse los goles, o sea, en vez de hacer goles a favor menos goles en contra, era goles a favor dividido por goles en contra. No sé qué hacían cuando no había goles en contra, porque no podemos dividir por 0, pero no es mi problema. Por esa diferencia, y también por la diferencia de goles si se hubiera usado, Alemania era primero y Argentina segundo. Si Argentina le hubiera ganado a Alemania o hubiera hecho más goles en los otros partidos, no jugaba contra Inglaterra en cuartos de final, sino que la evitaba hasta la final. Es decir, si Argentina le ganaba al subcampeón, podía jugar la final contra Inglaterra y jugaban Argentina-Uruguay e Inglaterra-Alemania en cuartos de final. Eso estaba dentro de las posibilidades de Argentina, pero Argentina tenía el objetivo de pasar de ronda más que nada y lo consiguieron. La nota sigue, tiene publicidades de calzado Full Benz y de disfrute plenamente con su deporte preferido y viva la vida. Y hay una foto de un arquero tirándose sin poder evitar un gol. Y en la publicidad es de Café Aspirina. Después viene una nota sobre cómo se vivió en el vestuario argentino la clasificación a cuartos de final. Dice, los hombres de la serie es otra vez el grupo, que son Marzolini, Solari, Perfumo, Albrecht, Onega, Gonzalito y Artime. Es decir, 7 de los 11. Una nota sobre Pinino Más, que se llama La transmisión de Pinino, que destaca la participación de este jugador. Y tiene una publicidad al lado de perfumes Atkinsons. Dice, como en París, Roma, Londres, Nueva York, Buenos Aires, demuestre su buen gusto con Atkinsons. Y hay un señor de smoking con una mujer muy elegante, el obelisco atrás, y los recibe alguien como si fuera en algún lugar elegante, tal vez es un botones de un hotel o algo por el estilo. Y este hombre lo logra porque usa colonia Atkinsons y es tal el aroma. 1-1 frente a Suiza, tenemos el comentario de los jugadores que actuaron ante Suiza, flanqueados por publicidades de un candado, de un concesionario Fiat y una caja registradora, marca Regisuma, segura, práctica, sólida, moderna, una gran registradora. Viene después una nota titulada Este señor eliminó a Italia, y la foto es de un señor asiático porque se llama Pak Do-ik, el dentista de 31 años incorporado al equipo del ejército coreano en función de interior izquierdo y en grado de comandante. Que este es el que hizo el gol con el que Corea del Norte en el grupo eliminó a Italia y terminó jugando los cuartos de final inesperadamente, porque nadie esperaba que un equipo asiático, y menos Corea del Norte, pudiera hacer nada en un mundial. Este es un mundial que fue boicoteado por los africanos porque había un solo lugar para toda África y Asia. El que ganaba África tenía que jugar con el que ganaba Asia para dirimir entre ellos quién iba a acompañar a europeos y sudamericanos y México en el mundial. A partir del mundial siguiente, debido a ese boicot, le garantizaron un lugar a África y después le fueron dando más. Entonces, la sorpresa es un equipo asiático, cualquiera, eliminó a Italia. Y se preguntan si es igual a Estados Unidos 1, Inglaterra 0 en 1950, que también fue un resultado muy sorpresivo, porque Inglaterra es un poco un caso paralelo al de Argentina. Inglaterra no jugaba los mundiales, ni se había afiliado a la FIFA, porque ellos tenían la actitud de que eran los mejores del mundo, los que habían inventado el deporte y quién iba a estar a su altura. Entonces no competían, o competían solamente entre ellos, jugaban su campeonato británico contra Irlanda o Irlanda del Norte, Escocia y Gales, y cuando se afilian a la FIFA conservan un poco del control sobre el reglamento del fútbol, no le dejan a la FIFA manejar todo el deporte, sino que hasta el día de hoy el reglamento del fútbol lo hace un organismo que se llama el International Board, que tiene 4 votos de la FIFA y 4 de cada una de las asociaciones británicas. Solo después de la guerra se afilian a la FIFA y deciden participar en el Mundial. Y juegan contra un equipo de Estados Unidos, amateur. Creo que Estados Unidos no vuelve a jugar un mundial por 40 años más. Y la historia es que cuando llegan las noticias del partido a Inglaterra, llega el resultado 1-0 y hay periodistas que piensan que debe ser un error de transcripción, que debe haber terminado 10-1 para Inglaterra, y no, habían perdido con Estados Unidos. Y les pasó lo mismo que le había pasado a Argentina. De tanto no competir, cuando compiten se encuentran que no están como pensaban que estaban. Esta victoria de Corea del Norte no sé si es igual a eso, pero también es sorpresiva. Corea del Norte terminó jugando los cuartos de final contra Portugal de Eusebio y se puso
3-0 antes de la media hora y después Portugal se lo dio vuelta y el partido terminó 5-3, creo que con 4 goles de Eusebio, lo que también es una cosa muy extraña que pasó en ese mundial, no necesariamente sospechosa, sino extraña. Tal vez no les dio la nafta para más a los de Corea del Norte o lo que fuera. Es también el mejor resultado de Portugal en un mundial porque al haber ganado cuartos de final jugaron semifinal, perdieron y fueron terceros. Así que Corea del Norte tiene ese mérito en su haber de haber sido parte de la mejor campaña de Portugal en un mundial hasta el momento de grabar esto. Se está jugando un mundial, siempre puede haber más sorpresas. Después viene una sección Ole también, misceláneos de historias del mundial. Dice, por ejemplo, el mundial en la bolsa. Nosotros no apostamos, pero luego de las sorpresas en las series eliminatorias, es casi risueño ver las cotizaciones previas cuando el campeonato seguía en los horóscopos. Brasil 7-4, o sea, Brasil pagaba bastante poco y terminó yéndose en primera ronda, pero Brasil era bicampeón de mundiales, es el último hasta el momento que logró ganar 2 mundiales seguidos. Inglaterra 5-1, Italia y Alemania 6-1, Argentina 12-1 y frente a la pizarra surgió una carcajada. Nos dimos vuelta y alcanzamos la sonrisa de un señor con ojos oblicuos y cara de coreano. Al lado tiene una publicidad de un trago que se llama OD y lo llaman el traguito con punch. Y del otro lado unas nuevas cremas de afeitar y loción para después de afeitarse York en la línea del hombre actual. Y para un peinado superior podemos elegir el fijador sólido York. En la siguiente doble página tenemos publicidad en toda la parte inferior de zapatillas Flecha, cuyo logo tiene una flecha que apunta a la izquierda en esta época. Y arriba dice Antonio Carvajal y su quinta copa, el récord increíble. Este es el arquero de México, Carvajal, que había jugado el Mundial del 50, 54, 58, 62 y en el 66 venía como suplente. Dice, no iba a jugar. Antonio Carvajal ahora vino como arquero suplente, pero era el último partido de México y solo un excepcional triunfo sobre Uruguay podía prolongar la actuación mexicana en el Mundial. Y el entrenador Treyes se decidió explicándole el cambio al titular Calderón. Hoy no juegas, Nacho. Este partido le pertenece a la Tota. Y Tota Carvajal apareció en el arco azteca concretando su récord increíble, la quinta actuación en la Copa del Mundo, que es un récord que recién se rompió este año en el Mundial que se está jugando ahora, que hay 2 o 3 jugadores que están jugando su sexta copa, entre ellos uno de los arqueros de México, que también es suplente y que entró como suplente en el último partido de México en el grupo, que se llama Ochoa, y que esta vez entró como suplente porque existen los suplentes, y es su sexta copa, quebrando el récord de Carvajal. Pero Carvajal jugó 5 mundiales cuando este del 66 es el 8º mundial, es decir, no había jugado los primeros 3 nada más. Y no hizo grandes actuaciones en cuanto a resultados porque jugaba en México y México históricamente suele quedarse entre los 16. Cuando eran 16 equipos en el mundial, México siempre terminaba eliminado en el grupo. Muchas veces terminaba último, pero no, o sea, quedaba entre los mejores 16. Cuando el Mundial tuvo 24 y 32, México empezó a pasar de ronda, pero siempre se quedó entre los mejores 16, o sea, se iba en octavos de final. Históricamente México se va en octavos de final, le pasó como en 6 o 7 mundiales seguidos, salvo cuando fue local, que ganó un partido más y terminó en cuartos de final. No sé al momento de grabar esto cómo saldrá su participación en este mundial en el que son en parte locales y en el que pasaron de ronda y están por jugar los 16avos de final porque hay un montón de equipos. Lo que dice la historia es que deberían pasar los 16avos y tal vez quedarse en octavos o tal vez pasar a cuartos siendo locales. Si hacen eso, estarán cumpliendo con lo que suele ocurrir. Si llegan más lejos, estarán haciendo su mejor papel en un mundial de la historia. La siguiente nota es la estrategia del campeonato por Juvenal, que habla de la táctica de Argentina contra Alemania en el partido que jugaron entre ellos, donde habla de una zona de gestación en la mitad de la cancha, una zona de aceleración entre la mitad de la cancha y el área, y la zona de remate, que es a la altura del área del arco donde atacaba Alemania, y explica cómo Argentina le redujo la zona de aceleración a Alemania de forma tal que tenían que gestar y rematar en muy poco espacio, y de esa forma Argentina pudo anular el ataque alemán en el partido que empataron 0-0. La segunda página de la nota tiene también una publicidad de whisky May Cross. Fíjese bien, la etiqueta es la etiqueta de May Cross. La botella es sin duda también una botella de May Cross. Y May Cross es un gran whisky elaborado con legítimas maltas importadas con un largo proceso de añejamiento.
al comprar su whisky, fíjese que sea Maycross. Y Maycross es Cruz de Mayo, lo cual haría pensar que es un whisky elaborado en Argentina, por más que el nombre esté en inglés, y uno pensaría bien porque está elaborado por Orandi y Macera, Sociedad Anónima, Lavalle 1646, Buenos Aires. Y la otra publicidad es de la zapatería Grimoldi, que liquida todos sus artículos de temporada porque estamos en julio. La siguiente página tiene, y ahí mismo dice, el Mundial sigue en la página 67, es decir, vamos a tener 20 y pico de páginas que no hablan del Mundial, aunque cuando uno da vuelta, lo primero que dice es, hay que estar en el Mundial, y es una publicidad de Radio Libertad que dice que van a jugar la final de la Copa Jules Rimet en Wembley, y ellos lo van a transmitir con relatos de Eugenio Ortega Moreno y comentarios de Horacio Aiello. Y el aviso lista las repetidoras de Radio Libertad en distintas ciudades, por ejemplo, Mar del Plata, Azul, General Roca, El Dorado, Misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en el exterior dice Radio Bandeirantes de Brasil, Radio Sociedad Nacional de Minerías de Chile. Lo que no ponen es la frecuencia en la que uno encuentra Radio Libertad en Buenos Aires, porque asumen que todo el mundo sabe encontrarla, cosa que probablemente sea un acierto en el año 66. Hay una pequeña nota sobre golf. Después viene el balance de Wimbledon. Se llama El Maestro Manolo y habla de Manolo Santana, Manuel Santana, español que había ganado Wimbledon y que se destaca por ganar Wimbledon después de usar la frase el pasto es para las vacas, que después se le atribuyó a Vilas y posiblemente también la dijo Vilas, pero antes que Vilas, 10 años antes la dijo Manuel Santana, que no obstante se dio el gusto de ganar Wimbledon, que se jugó al mismo tiempo que el Mundial en Inglaterra, así que deben haber sido días moviditos. No en vano era el Swinging London. En la siguiente página hay una nota sobre Lidoro Soria, futbolista, dice qué hacen ahora y explican en qué anda este futbolista de hace ya unos años y dice que es jefe de personal de la estación Retiro Norte del ferrocarril Belgrano. Esto está flanqueado por dos publicidades. Hay un montón de publicidad en este número. Una es de Trapiche Viejo, tinto blanco y rosado, y la otra es de relojes de El Trus Joyero Relojero, que estaba donde hoy está el McDonald's del Obelisco, y vende un reloj suizo 100% automático sumergible con calendario que uno puede pedir en el Trus Joyero, o en el interior se puede enviar un cupón que figura acá para comprar el reloj y enviar un giro postal, telegráfico o bancario para poder pagarlo. Continúa una sección Diálogos sin camiseta, donde conversan dos jugadores de Huracán, Sebastián Humberto Viverti y Jorge Ginarte, sobre la actualidad de Huracán en el local que Jorge Ginarte tiene en una galería en Lomas de Zamora. La doble página central es una publicidad de la pickup Dodge que la fabrica Chrysler Febre Argentina, que la recomiendan porque dice fuerza que trae ganancias, confort que regala satisfacciones. La siguiente nota es sobre un tal Perales, que es basquetbolista que jugaba en San Lorenzo y dice quiero jugar con Leones, que habla de la actualidad del básquet y del equipo de San Lorenzo. Pero lo que me llamó la atención es que dice San Lorenzo ganó el Apertura 1966, algo que no conseguía desde el año 58. Y está llamando Apertura a un torneo, en este caso de básquet, que es el mismo nombre que todavía se usa para los torneos de fútbol, pero que no se usaba en ese momento. Y me pregunto si el origen de esos nombres, Apertura y Clausura, viene del básquet tal vez. Lo desconozco, pero en el fútbol se empezó a usar a fines de los 80. Tampoco son nombres tan originales, o sea, hay dos torneos en el año, uno lo abre y otro lo cierra. Pero se usaban ya en el año 66 y eso para mí es una novedad. La siguiente nota también es chiquitita y flanqueada por publicidad. Es una nota sobre los 90 años del Club de Regata La Marina. Las publicidades son de una camioneta Fiat multicarga, un servicio de alquiler de ropa para casamientos. Para más felicidad ahorraron muchos pesos, alquilaron en Casa Martínez. Él su traje negro, jaquet, frac, smoking, la camisa, los zapatos, la corbata, etc. Ella su traje de novia, el tocado, el ramo, los guantes, todo nuevo y de última moda. De esta forma uno puede no comprar la ropa con la que se casa, que de todos modos suele ser ropa que no vuelve a usar, así que para qué comprarla. Del otro lado hay una foto de una batería de auto, marca Atma, con una campana como la que se usa en los bares para proteger a los sándwiches, y dice no le hace falta para conservarse fresca porque la batería Atma es de durar.
La siguiente página habla sobre el equipo de rugby de Sudáfrica que va a venir a Buenos Aires a jugar contra la selección argentina, que no estoy seguro que ya se llamara los Pumas. Y la publicidad de la página de la derecha es de un hidroaislante Rotterdam. Es nuevo, es único, es extraordinario. Y hay un dibujo de un auto que pasa a otro bajo la lluvia y el que lo pasa lo mira levantándole un dedito al que está con el capó levantado y arreglando algo y dice: llueva o truene, no se quede. Hidroaislante Rotterdam protege las partes eléctricas de su automotor y es un aerosol que le saca, o sea, evita que el agua penetre en el motor, supongo. Sigue una nota sobre la actualidad del ciclismo de pista con una publicidad de pantalones Arciel, que hay la cara de una mujer y dice tú y yo, y del otro lado una foto de las piernas de un hombre que llevan pantalones y dice: qué bien llevas los pantalones, elegantes, con rayas de trazo firme y sin arrugas ni deformaciones. Me complace no tener que plancharlos. Me encanta que sus ventajas me den más tiempo para dedicarte. La siguiente nota es sobre Eduardo Ramos Oromi, que es un promotor de boxeo. Sospecho que era el promotor más importante antes de Tito Lecture. No lo dice acá porque obviamente no sabe en el futuro, pero cuenta historias sobre los comienzos del boxeo profesional en Argentina y dice, por ejemplo: nos ingeniábamos para eludir la prohibición policial de programar peleas profesionales. Todos los ardides eran válidos. Recuerdo que en 1920 habíamos preparado un combate entre Luis Ángel Firpo y Dave Mills, americano-chileno, por el título sudamericano y que yo iba a dirigir. Teníamos la promesa de la autoridad de que iban a hacer la vista gorda, pero inesperadamente vino la contraorden y tuvimos que hacer las puertas cerradas en el club universitario. Ya a punto de iniciarse el combate, cayó la policía al mando del comisario Segundo Fotri, que coincidentemente era miembro de la directiva de la Federación Argentina de Box. Para distraerlo, lo hicimos pasar a una piecita alejada y me fui corriendo para alertar a Firpo de que había que apurar la pelea porque si no íbamos todos presos. Para colmo amenazaba tormenta. El toro salvaje de las Pampas quedó bien con nosotros. Remató a su rival a los 11 segundos del primer round. Hay un par de anécdotas más de Ramos Oromi y es una nota que es 2 columnas y un poquito más y deja con ganas de leer más porque este hombre debe tener un montón de historias interesantes que ojalá hayan sido contadas en otras oportunidades, pero no en esta. En su lugar tenemos publicidades de calzado deportivo Llavetex, de un arrancador eléctrico industrial o de automóviles que se llama Indumag y de el aditivo Bardal. Después viene una nota sobre la apertura de un autódromo en Rafaela, donde se corrieron las 500 millas de Rafaela, que organiza el Club Atlético Rafaela, y que hablan de que el futuro del automovilismo es esto, es autódromos en vez de rutas, porque obviamente es mucho más seguro, está preparado para carreras, el público está más protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, se tardó como 30 años más en que todo el automovilismo argentino, o por lo menos el turismo carretera, se hiciera en autódromos, si es que sigue pasando, pero entiendo que hubo en algún momento en el que se dejó de correr en rutas, cosa que me parece muy bien porque las rutas son para las vacas. Tenemos en la siguiente página una nota sobre Alicia Masuccio o Masuccio y sus 12 segundos 5 décimas en los 100 metros llanos en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que fue a competir a un encuentro de atletismo en Rosario, y esta chica, que todavía no cumplió 14 años, hizo un tiempo excelente, 12 segundos y medio. Sospecho que 5 décimas es un tiempo cronometrado manualmente, porque el cronometraje electrónico no estaba especialmente difundido todavía. En general lo que hacían, por lo menos por ejemplo en la natación, era: había 3 cronometristas y se promediaba lo que le daba cada uno, porque cada uno tenía que apagarlo manualmente. Y está flanqueado esto también por publicidades, una de Botines Sportlandia, que tienen calidad, dice Oscar Mas, eficiente puntero de River Plate y la selección nacional. Y del otro lado, una publicidad de manteca, no de ninguna marca de manteca, sino de manteca, y dice: fortaleza hecha hombre. Esa fortaleza se alimenta con manteca. Y hay un remero que está remando y que entonces está haciendo fuerza y lo ayuda la manteca. Dice: manteca para iniciar el día con vitalidad. Manteca en las comidas para hacerlas más sabrosas y nutritivas. Manteca para que sus brazos que mantienen una familia tengan más vigor, más energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice: esta es la potencia energética de 1 kilo de manteca. 1 kilo de manteca equivale a 2,5 kilos de jamón, 4 kilos de carne vacuna,
5 kilos y medio de porotos, 11 kilos y cuarto de carne de pollo, 11 y medio de bacalao, 32 kilos de tomate o 90 huevos de gallina. Así que, dice abajo, la manteca da fuerza, por fuerza, su vida necesita manteca, algo de lo que en este podcast estamos plenamente a favor. La siguiente página tiene las Garay Cachadas de Garaycochea, donde hay un dibujo de un equipo de fútbol con todos la boca abierta y el técnico dice: hoy hacemos entrenamiento de mandíbulas, no hay partido, pero tenemos un asado bárbaro. Después hay una nota, ahí volvemos con el Mundial, sobre Uwe Seeler, el símbolo alemán, que también va por su tercer Mundial y creo que terminó jugando 4, y es uno de los pilares del equipo alemán, a pesar de que acá lo llaman Uwe y casi tenemos que ir como al quinto párrafo para leer su apellido. Así de conocido era Uwe Seeler en ese momento. Sigue otra nota de misceláneos de historias del Mundial. Por ejemplo, dice: una semana antes de las finales es el Mundial, los jugadores ingleses se informaron de cuánto era su premio. 60 libras esterlinas los titulares, 30 los suplentes y la misma cantidad, no sé si 60 o 30, para el equipo técnico. Es el premio más bajo para equipos que llegaron a los octavos de final. Los octavos de final es el grupo, que acá lo llaman octavos de final, del mismo modo que cuando están las posiciones también lo llaman octavos de final, pero nunca cuando eran 32 equipos llamaron 16avos de final a los grupos. Es una costumbre, las costumbres lingüísticas van cambiando y la expresión octavos de final existía para referirse a los grupos. Del mismo modo que, por ejemplo, en la Copa Libertadores, la semifinal era en grupos de 3 o de 4 y los que ganaban ambos grupos, lo mismo que en el Mundial 78, por ejemplo, jugaban la final y por más que eran 3 o 4 equipos, eran todos semifinalistas. Tampoco sabemos si esas 60 libras esterlinas son por ganar un partido, por ganar el Mundial entero o qué. Así que muy deficiente esto con la noticia, muchachos. En la siguiente página hay una nota titulada "Debe un impermeable", que voy a leer el principio. Dice: hace aproximadamente 10 meses, cuando Juan José Pizzuti tomó el plantel de Racing bajo su control, necesitó resolver sus problemas defensivos mediante 2 movimientos tácticos que iban a tener repercusión especialísima, no solo en el equipo de Avellaneda, sino en el fútbol argentino. Perfumo, de posición número 6, replegado a un número 2. Basile, de 5 atacante a 6 defensivo. Le costó mucho convencer a Perfumo. La idea de marcar en el fondo sobre la derecha en lugar de hacerlo a la izquierda, sobre su perfil más cómodo, no le gustaba nada. Mire, Roberto, le dijo entonces el técnico racinguista, usted va a jugar de 2 y lo va a hacer tan bien que lo van a llamar para el seleccionado. Perfumo, yo no puedo jugar de 2. Y entonces cuando lo llamen para el seleccionado va a ser número puesto para el Mundial. Por favor, de 2 no. Y cuando vaya a Londres, acuérdese de traerme un impermeable. Ya le he dicho que de 2 no puedo. Ya sabe, un impermeable oscuro de esos cortos, pero tiene que ser de Londres. Y con esto Pizzuti lo convence a Perfumo de jugar de 2 y efectivamente Perfumo no solo va al Mundial, sino que hace un papel destacado, así que espero que le haya traído el impermeable como corresponde. La siguiente nota, flanqueada por 2 publicidades de adelgace sin dietas ni sacrificios con las prendas adelgazantes de Dinty, marca registrada, y de Rotterdam, tabaco para su pipa. La nota se titula Epitafio para Brasil, porque ya que estamos lo hacemos bien dramático. Pelé, dolorido, lesionado, se derrumba con todas las esperanzas de Brasil. Las manos de Eusebio, más que un consuelo, parecen querer recoger la imaginaria corona del mejor jugador del mundo. Y se refiere a que Brasil no pasó su grupo, en el que jugó con Portugal, y Brasil venía de ganar los 2 mundiales anteriores, y de pronto cae, aparentemente los molieron a patadas, pero la cuestión es que no pudo pasar el grupo. En el mundial anterior Pelé se había lesionado en el grupo, no jugó más, y Brasil igual se arregló para ganarlo. No fue el caso en Inglaterra, Brasil se volvió en primera ronda y tuvo revancha en el Mundial siguiente en el que ganó con claridad todos los partidos. La siguiente nota es sobre Eusebio, dice, se fue Pelé y quedó Eusebio, el rey negro de Europa, Eusebio, que se lo ve jugando en un partido por el grupo inicial contra Bulgaria, y el epígrafe de las 2 fotos que hay dice, el rey negro de Europa, Eusebio, la gran figura de Portugal, en la cancha frente a Bulgaria, y en el hotel, entre paréntesis, capacidad pulmonar, porque se lo ve prendiendo un cigarrillo. Y en la página, en la segunda página de esta nota, hay una publicidad grande de servicio para los autos, el servicio postventa de Ford, pero la ilustración es de Kino.
y no adivinamos que es de Quino, sino que dice historia especial por Quino, y es una pequeña historieta que dibuja Quino, que no vale la pena leerla especialmente, pero es un ejemplo de Quino trabajando para agencias de publicidad, porque Quino estaba más o menos en sus comienzos. Ya dibujaba Mafalda, Mafalda salía en el diario El Mundo en esta época, y sabemos que Mafalda también tiene que ver con la publicidad porque la razón por la que Quino dibujó esa tira es que una agencia de publicidad le pidió una tira que incluyera electrodomésticos porque era para una marca que se iba a lanzar que se llamaba Mansfield, y que la idea era que fuera una tira familiar, costumbrista, y que todos los personajes empezaran con M para publicitar subrepticiamente esa marca, y es por eso que se llama Mafalda, y después la campaña no prosperó, pero la tira sí, y todavía la tenemos ahí dando vueltas. Tenemos después las posiciones de los octavos de final, es decir, de los grupos, y una publicidad donde está Juan José Pizzuti, aquel del impermeable, dice, en la cancha 424 y fuera de ella 007. 007 es James Bond. ¿Qué hace fuera de la cancha? Porque es un chocolate realmente excepcional que ayuda a mantenerse en forma. Así afirma Juan José Pizzuti, director técnico de Racing Club, equipo que terminó invicto la primera rueda de la presente temporada. Y está la foto del chocolate 007 James Bond de Noel. Y esto me hace acordar otra vez a tiras de Mafalda, donde se quejaba de la omnipresencia de referencias y productos de James Bond. Y acá tenemos un ejemplo de eso. Damos vuelta a la página y tenemos cobertura de España, el micro que ya no vuelve, y es cómo vive España la eliminación en el grupo del Mundial de Inglaterra. Y después tenemos una foto sacada, dice, en el vestuario argentino. Dice, este bando quedó pegado en el vestuario argentino por la riqueza de sus conceptos, por el valor profundo de su sencillez, por el aporte sabio de sus consejos y porque lo dijo Pelé. Y dice, es una cartulina escrita por alguien, dice, los 10 mandamientos del buen jugador por Pelé. 1. No pensar que ya se sabe todo. 2. Conocer siempre a los adversarios. 3. Tener modestia y tranquilidad. 4. Saber cuándo se ha cometido una equivocación. 5. Vivir una vida que sirva para el fútbol. 6. Respetar a grandes y chicos. 7. Sentir el fútbol. 8. Conocer el fútbol internacional. 9. No bajar nunca la cabeza. 10. Ser profesional pero conservar el espíritu de aficionado. Esto está rodeado por más publicidades. Una de cerveza Andes dice, ¿está lista la comida? Almuerce y cene con cerveza Andes. Es más económica y salud para todos. Y la otra de un pistón Male de la más alta calidad. Un montón de las publicidades son referidas a autos porque esta, no olvidemos que es una revista que consumían sobre todo hombres. Y los hombres son los que se ocupan de los autos. Después tenemos más publicidades, piscinas para clubes, sastrería El Grillo, confección propia de ropa elegante. En el medio, más misceláneos del mundial. Y el más interesante o divertido dice, hay dos. Uno es que destacan que las notas de Osvaldo Ardizone, cronista del Gráfico, eran enviadas por Telex y que los otros periodistas se sorprendían porque mandaba notas de 20.000 palabras y eso implicaba un costo de más de $1.000 porque la comunicación era más o menos instantánea, pero esa instantaneidad tenía su costo. Y después dice, un match del grupo de Londres no se jugó en Wembley, en una perfecta demostración de lo que significa aquí la tradición y el afán de timbero que caracteriza al inglés. Ese día estaba programada una reunión de carreras de galgos para Wembley, toda la institución en Gran Bretaña, y hasta el campeonato mundial tuvo que ceder. A jugar al estadio de White City aunque sufra la recaudación. Esto me hace acordar a lo que pasa en Brasil, que cualquier partido, por importante que sea, se atrasa hasta que termine la novela. Cosas de los países con tradición futbolística. Viene una publicidad de Café do Brasil que acompaña a una nota sobre la pelea por el descenso en el campeonato de rugby, que la escribe Freelance. Y después viene la crónica del partido River Central, porque el fútbol argentino seguía jugándose aunque estuviera el Mundial en marcha, donde se ve una foto de un gol de Aldo Pedro Poi, pero no se ve a Poi, se ve a, por ejemplo, reconozco a Roberto Matosas y al arquero Amadeo Carrizo, que no puede evitar el gol. Viene la jornada está aquí, es decir, el resumen de la fecha con las formaciones y las calificaciones de los jugadores. Las formaciones, cuando más atrás en la revista estaban las formaciones del Mundial, no aparecían las calificaciones porque no deben haber mandado cronistas a todos los partidos, así que solo se califican los del campeonato local, que son Atlanta 2, Racing 2, Independiente 1, San Lorenzo 2,
Newell's Old Boys y Boca 1-1, con gol de Menotti en Boca. Huracán 2, Argentinos 0. Vélez 1, Gimnasia 0. Banfield 3, Lanús 0, con goles de Sanfilippo, Zárate y Areán. Estudiantes 3, Ferro 0. Quilmes 1, Platense 0. Chacarita 2, Colón 1. Y River Plate 1, Rosario Central 1. Esta es la fecha número 20 y son 10 partidos porque son 20 equipos y es el último campeonato que se jugó de marzo a diciembre a 2 ruedas, todos contra todos, en la historia del fútbol argentino. Sigue la crónica del partido de Racing contra Atlanta y dice: se salva el invicto. Basile, que cabeció el córner de Martinoli, ya grita el gol. La zurda de JJ Rodríguez rematando de media vuelta concreta el empate. Ni Biasuto ni Cairuz pueden evitarlo. Y el que grita el gol, que acá dicen que es Basile, me lo tienen que decir porque jamás lo hubiera reconocido, tal vez por ser muy joven en ese momento o tal vez por tener deformada la cara con el grito de gol. Nos informan después que los hombres usan fijador Palmer porque a cada hombre le gusta peinarse de una manera diferente, según las modas, la edad, lo que tenga que hacer, según su estilo. Y Palmer es el fijador creado para que cada cual encuentre su peinado cuando tiene ganas de peinarse. Esto sigue con la carrera automovilística donde Juan Manuel Bordeu ganó con un tiempo de 3 horas 32 minutos 51 segundos. Esta carrera se corrió en Chacabuco, que no es otro lugar que de donde viene el capitán de la selección que ganaría el Mundial del 78, Daniel Passarella, que quién sabe, tal vez estuvo viendo esta carrera. Y la nota tiene un montón de publicidades de repuestos para autos, porque el que le interesa el automovilismo probablemente tenga auto y puede saber, por ejemplo, que Germany Motors es el taller autorizado de Volkswagen, o que dice: su futuro sobre ruedas está en Aguirre Mastro, y uno puede comprar ahí un Renault Dauphine, un Gordini, o un 4L o un 4F. El Renault 4L era el auto familiar y el 4F era un auto más de carga, una especie de Fiorino, pero es el mismo Renault 4 con otra carrocería. Y dice: admírelos en el stand ICA de la exposición rural. ICA es la empresa argentina que fabricaba Renault, entiendo. Y cerquita, a 1,5 cuadras, podrá concretar su compra muy fácilmente en la concesionaria esta, Aguirre, Mastro y compañía. La revista termina con una nota sobre el jugador argentino Roberto Ferreiro, que tiene una foto de él con una toalla y dice: se quedó en Wembley. Dice: fue uno de los más regulares en el rendimiento de los 4 partidos. Empezó algo flojo frente a España, pero después lo borró a Gento. Frente a Inglaterra fue la única imagen de dinámica que mostró Argentina. Pleno de generosidad, de sacrificio, marcó, corrió, trabó. Usó la fuerza cuando fue necesario. Jugó la pelota cuando lo creyó adecuado y sobre todo luchó. Con una entrega total, sin aflojar nunca, recurriendo al último esfuerzo, aún en los momentos en que el pecho no tenía más oxígeno. Y la nota, que firma OA, es decir, Osvaldo Ardizone, pero cuando firman varias notas ponen iniciales, termina así: millonario del esfuerzo, fanfarrón de la generosidad. En Wembley se cambió por otro Ferreiro, por el Ferreiro que se transforma cuando hay que jugarse, por el Ferreiro que quiere pagar todas las vueltas que se consumen, que llega hasta olvidarse de su jopo erguido con dureza de cosmético. Vuelta de Página aparece los jueves. Si usted tiene alguna revista en papel que le gustaría oír comentada aquí, nos puede contactar en nuestro Instagram, Página de Vuelta, o por mail en budepag@gmail.com. Esto es bu de vuelta, de y pag de página @gmail.com. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.